¿Qué tal? Muy buenas para todos. Continuando con esta unidad 5, vamos a tomar este esquema que teníamos de la clase anterior, donde estuvimos viendo el PBI como en el enfoque del gasto dentro del sistema económico, con los agentes económicos, cómo contabilizo en un determinado periodo de tiempo la actividad económica de estos agentes, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver la política fiscal, que la va a llevar adelante, por supuesto, el Estado, ¿sí? A través del organismo rector de dicha política, que en nuestro país, en Uruguay, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Cada país tiene su organismo rector de esa política fiscal, generalmente son los ministerios de Economía o los ministerios de Hacienda de los respectivos países, ¿verdad? En este caso, el Estado llevará adelante la política fiscal que su nombre ya lo dice. Viene a tener haber escuchado hablar alguna vez el término fisco, básicamente es la caja del Estado, ¿sí? Entonces aquí los instrumentos de dicha política claramente serán los ingresos y los egresos del propio Estado. Habíamos visto que como ingreso tenemos, se nutre evidentemente con la letra T de tax, ¿sí? Que son los impuestos, estos serían los ingresos, y por otro lado, tengo los egresos que veíamos aquí a través de los servicios públicos, es lo que vimos el gasto del Estado a través de la G, que es el gasto público, ¿verdad? Bueno, estos dos elementos serán los instrumentos o herramientas de la política fiscal. Bien, vamos a ver básicamente dos tipos de política fiscal. Por un lado, voy a tener la política fiscal expansiva. ¿Bien? La política fiscal expansiva, ya su nombre lo dice, quiere expandir la economía, ¿sí? Quiere dinamizarla, expandirla, ¿no? Darle un empuje. En la pandemia hubieron que instrumentar un montón de políticas fiscales, ¿sí? Bueno, la política fiscal no tiene por qué ser una determinada y listo dentro de un periodo de tiempo, sino que se pueden aplicar distintas políticas fiscales expansivas simultáneamente porque van a tender, están focalizadas en diferentes agentes económicos, ¿verdad? Ahora veremos un poco más al detalle. Bueno, pueden ser además transitorias o permanentes. Transitoria es, por ejemplo, bueno, te voy a exonerar un impuesto por determinado tiempo. En la pandemia, repito, se dieron varias situaciones, hubieron sectores económicos, ramas de actividad, pues, sobre todo en el sector terciario, por ejemplo, gastronomía, hotelería, que, bueno, por razones obvias estaban con la persiana baja, por así decirlo. Entonces hubo que implementar muchas políticas de este tipo para exonerar de impuestos a estas empresas por determinado tiempo. Esas son transitorias. Ahora, si yo elimino un impuesto, pero digo esto es permanente, o sea, no tiene fecha de caducidad, digo, bueno, voy a eliminar o bajar el IRPF, por ejemplo. Ahí no caerá sobre las empresas, caerá sobre las familias, pero no es transitoria, no es por un determinado tiempo, sino que será permanente esa baja de impuestos, ¿sí? ¿Correcto? O sea que puede estar focalizado, algunos recaen sobre todos, por ejemplo, si toco el IVA va a recaer sobre empresas y familias, es algo universal, mientras que hay impuestos que son focalizados, que recaen sobre familias, por ejemplo, el IRPF, el equivalente IRPF sería el IRAE para las empresas, hay familias que pagan, eh, por ejemplo, impuesto a primaria, hay otras familias que no, ¿verdad? O sea que no todos tienen las mismas clases de impuestos. Bien, pero en definitiva, la política fiscal expansiva va a utilizar el instrumento impuestos si, por un lado, lo elimina o baja algún impuesto, o sea, bájate. Ese sería un instrumento de la política fiscal expansiva. ¿Por qué? Porque yo, si bajo impuestos a las familias, va a afectar el consumo, pero va a afectar el consumo expandiéndolo. Entonces eso va a tener una repercusión expandiendo el PBI, ¿sí? Porque generalmente si yo te bajo unos puntos de IVA, esas personas, ¿sí? Esas familias, esos hogares, no van a guardar esos puntitos de IVA que ahora pagan menos, sino que lo van a gastar en otra cosa, ¿sí? Si yo te bajo el IRPF, también, cualquier impuesto que te baje, no vas a guardar esa platita, sino que la vas a consumir generalmente.
¿tá? Entonces fomento el consumo cuando toco a la familia. Si yo a las empresas le bajo impuestos, evidentemente quiero fomentar la inversión de esas empresas, que también afectaría al PBI, ¿verdad? Y el otro instrumento sería el gasto del Estado directamente, aumentar el gasto público. O sea que es expansiva por eso, porque si yo bajo impuestos a las familias o a las empresas, con este quiero fomentar el consumo, con este quiero fomentar la inversión. Y si no, subo el gasto público. ¿Se acuerdan que PBI era consumo, inversión y gasto público sobre los agentes económicos internos? Bueno, si yo bajo impuestos y aumento el consumo, esto sube, por ende voy a favorecer el PBI. Si hago subir la inversión, también. Y si subo el gasto público, también. Todos estos instrumentos tienen un efecto directo sobre el PBI. Después en la práctica vamos a ver en el modelo de oferta y demanda agregada, eso lo vamos a ver en la práctica, tiene consecuencias también de índole repercute en forma positiva, por ejemplo, en el empleo, porque si hay más actividad económica se entiende que también derramará en algún puesto de trabajo. No es lógico que si crece la economía se pierda el empleo, sino que todo lo contrario, pero vamos a ver que tiene algunos otros efectos un poco nocivos en el otro eje, en el eje de precios, ¿sí? Y también en la caja del Estado, porque si yo aumento el gasto público y mantengo los mismos ingresos, me subirá el déficit. Y lo mismo ocurrirá si yo mantengo el gasto público, pero me ingresa menos dinero, bajé impuestos, tengo menos recaudación, también me puede afectar el famoso déficit fiscal. ¿Correcto? Bien, pero eso lo vamos a ver más bien en la parte fiscal. Por otro lado, tengo la otra gran rama de la política fiscal, que es la política fiscal contractiva. ¿Ah? En este, contractiva o restrictiva, en algunos textos también lo tienen como restrictiva, en este caso, eh, su nombre ya lo, puede sonar un tanto extraño de contraer, ¿no? Contractiva es de contraer. Y entonces puede sonar un tanto extraño decir, pero ¿cómo? ¿Cómo puede querer un Estado, un gobierno de turno que está ejecutando una política en su momento, contraer la economía? Bueno, van a ver que hay veces que es necesario, hay veces que tengo que contraer algunos mercados, algún sector económico, sí, que está, se fue un poco, algunas cifras en algunas cuestiones se pueden estar desajustados y yo quiero a través de la contracción de ese sector, este, digamos, ponerlos más en términos en su lugar, o a veces puede ser sobre todo el efecto tiene que ver con eh, lo que se da en la jerga un ajuste fiscal, o sea, ajustar la caja del Estado, porque está desajustada, porque hay mucho déficit. Entonces tengo que bajar el déficit fiscal y sobre todo es el leitmotiv más básico de que tiene este tipo de políticas. O sea, el efecto más negativo que tiene la política fiscal expansiva, que puede ser aumentar el déficit, esta otra no es que quiera contraer la economía, sino que lo que quiere muchas veces es bajar el déficit fiscal y bueno, y a veces contrae algún sector de la economía. ¿Correcto? Bien. Los instrumentos también utilizarán los mismos, pero de forma inversa. O sea, poner un nuevo impuesto o aumentar impuestos este no cae muy simpático, realmente, porque el que le toque, si toca sobre las familias, esas familias votan, ¿sí? Y nadie, ninguna familia quiere, digo, bueno, voy a aumentar tal impuesto, no le cae a todas las familias, pero quizá voy a aumentar el IRPF, no todo, o a la franja más alta. Bueno, para redistribuir después, como quieran llamarlo, con todos los motivos que pueda esgrimir, pero evidentemente que no suena simpático para los agentes familiares y tampoco para las empresas que les suba ese impuesto, ¿verdad? O que coloque un nuevo impuesto. Pero bueno, a veces es necesario y hay a veces motivos para hacerlo. Y la otra es la baja del gasto público, que esta puede simbolizar que caiga más simpático en algunos. Hay muchos que son favorables a que se baje el gasto público, achicar el gasto del Estado, por ejemplo. Pero bueno, depende en qué también, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, sí, pero si bajamos el gasto público en educación, o en seguridad, o en salud, bueno, no está muy bien visto. Ahora, si yo digo, bueno, vamos a bajar el gasto público en
el gasto administrativo, de mobiliario, de viáticos o de locomoción del Estado, quizá eso sí se ha visto con buenos ojos de hacer un gasto más eficiente del Estado, ¿no? Entonces, sí, puede resultar una medida un poco bastante más simpática en ese caso para bajar el déficit, ¿sí? Pero claramente que lo que hace le pega un efecto de contraer la economía, porque si yo toco este instrumento, si aumento o pongo impuestos, le quito parte del consumo a esas familias o parte de inversión a las empresas, o si retiro algo del gasto público, también se va a mover algo menos en la economía, entonces tiene un efecto colateral, digamos, no muy deseable por ese lado de la expansión de la economía. ¿Bien? Pero bueno, esto lo vamos a ver de manera práctica. Estas dos políticas vamos a ver con ejemplos de la realidad donde se aplican estas políticas y el efecto que conllevan en el modelo de oferta y demanda agregada. ¿Sí? Así como en los mercados hay una demanda y hay una oferta, en lo micro, en lo macro están todos los agentes económicos demandando, ¿sí? Gastando y hay una oferta agregada de bienes y servicios. ¿Ah? Entonces no voy a tener cantidades transadas, sino toda la actividad, voy a tener el PBI, y por el otro lado no voy a tener el precio de un bien, sino voy a tener el índice de precios de toda la economía, o sea, el IPC. Bien, eso lo vamos a bajar a tierra. ¿Cómo impactan cada una de estas políticas en las diferentes dimensiones macroeconómicas que lo veremos en las sesiones prácticas de la unidad de 5 y 6? O sea que vamos a ver esta política fiscal, luego vamos a ver en la unidad 6 el dinero, que es el dinero, cómo se maneja el dinero, y la política monetaria. Para ambas dos políticas, la fiscal y la monetaria, plasmarlo en un modelo de oferta y demanda agregada con los diferentes este, consecuencias que las mismas traen aparejadas, ¿verdad? Bien, bueno, por aquí a grandes rasgos vemos lo principal de la política fiscal y sus distintas variantes con sus instrumentos y la clase que viene continuaremos ya con la unidad 6 con este, la financiación de la economía, o sea, el dinero, cómo se crea el dinero, qué función cumple el dinero, y la política monetaria, que no va a estar a cargo del Ministerio de Economía, perdón, sino que estará en el Banco Central. Será la institución que, digamos, diseñe, implemente y monitoree todo este tipo de políticas. Bien, bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente instancia.